fixarse un pouco en algúns trazos cinematográficos, vamos a decir así, da película, algúns rasgos que definen un pouco como que tipo de lenguaxe cinematográfico utiliza, en concreto nesta película, e a última, pois, un pouco que ten que ver co tema central do ciclo, que é cine e a educación, vendo un pouco de que maneira aparece representada a educación nesta película, que perspectiva educativa adopta Tavernier nesta película. Pero, por suposto, estou disposto a que conversemos de que calquera outra cousa que vos interese a calquera ou que poida xurdir así sobre a marcha ou calquera cousa destas. Ou, en concreto, saber de saída se algún de vós tedes alguna curiosidade particular sobre a película. Tamén poderíamos empezar por aí, se vos parece. Ou da visión de onte da película, pois que cousas vos teñan chamado a atención e empezamos por ese lado, e logo eu as 4 notas que teño tomadas aquí sobre isto xa as irei introducindo a medida que vayamos falando. Sí? Por exemplo, que curiosidade pode despertar en vos isto, ou que tema ou asuntos vos poden interesar especialmente? Bueno, nosotros es que todavía no tenemos la película muy fresca, porque la vimos en septiembre o así, entonces la verdad que la tenemos un poco apegada. El tema de la burocracia en sí, como de todo lo que se tarda, de que hay un problema en el colegio y todo lo que se tarda en solucionarlo, ¿no? Me parece increíble. Moi ben, vale, pois un pouco as dificultades que ten o sistema escolar francés, ou que aparecen reflexadas aí do sistema escolar francés, e se isto é unha particularidade, se ten algo que ver, se ten algo que ver coa cuestión da propia crise e as políticas educativas que se puderon poñer en marcha en contextos de crisis, se isto ten afectado e demais, ¿sí? Podemos ver algo disso. Otra cosa que también lo que hablamos en clase cuando vimos la película es que hasta qué punto un profesor bueno, está su moral y está también hasta dónde puede llegar a hacer las cosas dentro de la legalidad, bueno, de lo que le permite. Entonces, por ejemplo, cuando creo que era el caso de los niños, bueno, es que, claro, no creo de todo, pero el caso de los niños que su madre, no sé si era alcohólica o así, entonces les abandonaba un poco, y claro, el profesor no sabía muy bien qué hacer, si llevarlos a casa o si llevárselos a su propia casa para cuidarlos. Entonces está ese punto de como profesor hasta qué punto puedes dejarte llevar por lo que tú consideras lo mejor. Muy bien, son dous comentarios moi pertinentes os dous, sí. A ver, burocracia e isto outro de tal, non? A película, tal cual a plantea Bertrand Tavernier, está montada con un esquema moi próximo a un documental. Ele entonces pretende, se vedes, a película comeza e acaba de formas moi narrativas. A película empeza con que están cantando nunha aula e empeza simplemente vendo como se canta nunha aula, que se fan, e remata con unha festa no patio onde os nenos están por ali, tamén da mesma maneira, a cámara está simplemente observando o que fan os estudantes e isto. Bueno, e toda a sociedade que participa desa celebración escolar que fan un pouco como mecanismo de saída do forte impacto que tiña producido en todos os nenos, nos mestres e nos pais o suicidio de unha das familias agobiadas pola desesperación e a situación de pobreza enerxética, de paro, de ingresos cero, desahucio e demais. Entonces, esta estructura así de tipo documental reflexase en varias cousas que dá tamén José Manuel pode botarme unha man nisto. Algúnas das cousas nas que se ve esa pretensión de poñer a cámara a describir o que sucede tanto no entorno social como moi especialmente na escola, pois vese, por exemplo, nesa técnica dos planos secuencia, verdad? Meto a cámara na aula e todos están ali, ou ben facendo unha cuestión de aprendizaxe da lenguaxe, ou facendo unha pequena dramatización, ou facendo calquera outra das tarefas características das actividades escolares infantís, e a cámara está ali, sigue un pouco a un neno ou a outro tal, e está en esa posición ata que remata esa secuencia, vale?
esta forma de relato é moi característica do estilo documental ou do estilo máis realista deste tipo de cousas. Tamén contribúe a esta mesma estructura a cuestión dos traveling, que é outra das cousas que fai moito. No patio, cando hai un neno e o profe vai con el, pois a cámara vai seguindo o profe, ou parece como se a levara alguén que vai andando e desprazándose cos nenos ou movéndose polos patios ou tal. E logo hai outra cousa que axuda moito a esa mesma estructura, que é o da voz en off, non? Donde en distintos momentos, probablemente tamén, se puderamos revela outra vez ou revisar outra vez, veríamos que en algúns momentos claves utiliza o recurso da voz en off, donde fai algunha reflexión, verdad? O propio director da escola, sabémoslo despois ao final, en realidade é unha figura cinematográfica isto, porque todas esas reflexións que aparecen na voz en off e poemas que escribe e tal, na película aparecen como as reflexións e os poemas do director da escola, en realidade son as reflexións e os poemas do guionista desta película, que é Dominic Sampiero, que foi director desa escola durante 8 ou 10 anos e que despois deixou de ser profesor, abandonou a docencia e dedicouse a guionista e a escritor. Entón é cando fai o guión desta película. De maneira que o director desa escola é un alter ego do guionista e todo o que este director da escola nos está contando, as súas formas de traballar, a súa perspectiva sobre a escola, sobre a educación e demais, é a perspectiva que adoptou no seu tempo o que foi guionista desta película e no seu tempo pois tamén profesor. Entón, esa voz en off que intervén para expresar unhas veces as emocións que ten producido pois, os acontecimentos que se describen na película, ou outras veces pois, un poema que plantea unha certa situación de esperanza, de posibilidades de saída e demais, isto vai contribuindo tamén ou axudando a crear estas situacións un pouco de relato próximo a unha estructura de tipo documental. E hai un último asunto que tamén encaixa moi ben nesto, que está moi ben integrado nisto, que... ¿Puedo interrumpir? Sí, venga. No, digo, ¿qué esperanza tiene, o sea, la película, el desarrollo de la película? ¿Qué esperanza propone? Ninguna. Sí, hombre, eu creo... ¿Cambia la sociedad o no hay? Bueno, vale. A ver... Sí, pero a ver... Sí. Y genera un espacio en el cual pues, parece que la vida se mantiene de pie y los niños, los más sufridos, pues bueno, consiguen, pero lo que sale al exterior es tremendo. Bueno. El político que no tiene, bueno, la dirección política, que es liberalismo, no liberalismo, el comunista que no tiene dinero, no hay trabajo, pero ¿cómo generas la actividad económica? Quiero decir, porque... No voy a decir una cosa que me acuerdo de... No, sí, sigue. No, es que ayer, después de la película, hablando con unos amigos, una cosa que yo me planteaba es que esta película tiene muchos años. Sí, está bien. Entonces, tiene muchos años y voy a decir en qué medida eso me parece importante. Y es que esta película, cuando se hizo y se estrenó y se vio, yo creo que la impresión que podía producir al espectador es decir, esto es un desastre, esto no va, esto se va a hundir, esto tiene que estallar y tal. Y resulta que han pasado un montón de años y eso, supongo que parece que se remedió o se... Pero estalló, Sí, pero... Recordad, esto está en el 99, recordad, en el 2002, en 2005, estás en el contexto exactamente en que Lionel Jospin pierde las elecciones, el Partido Socialista, gana Chirac, pero el Frente Nacional llega al 25% de votos. Y en ese contexto, en el 2005, todos los barrios de París, recuerda... Pero la cuestión que yo planteo es, ¿cómo está hoy, 20 años después, esa zona del norte de Francia, la zona de Lille, la zona que limita con Bélgica, cómo están hoy esos pueblos que fueron sometidos a la reconversión brutal minera de esos años finales de los 90, con el paro, tal, esa miseria que se ve, eso, ¿cómo está hoy, 20 años después? Las informaciones que tenemos de la vida social y cultural francesa nos hablan mucho
de cómo están los barrios de París o los barrios marginales de Toulouse o de Bordeaux y tal, pero no tengo yo noticia de que ese norte tan castigado haya estallado en una revolución, o se arregló, se repacheó, se pusieron parches y tal. En ese sentido, En Estados Unidos a mí, tiene Detroit. Sí, sí. Y en Estados Unidos tienen las cuencas mineras que no producen carbón. Claro. O Yo aquí sí. podríamos comparar, Sí, también, claro. esto que dice José Manuel con lo que nos pasa en algunas zonas españolas muy parecidas a estas, de monocultivo de tipo minero. el norte de León, El Ya, norte Asturias, de León, la zona de Asturias, algunas zonas de este tipo donde la situación de tipo social y laboral y tal es absolutamente casi Esta es la inexistente. situación más baja. La película representa la situación más baja de lo que está pasando, pero que puede llegar mañana a serlo. El sistema no funciona. Pero insisto, si esta película estuviera ambientada hace 2 años o hace 1 año, nos impactaríamos. Pero ¿qué va a pasar? Esta película se rodó y se hizo y reflejaba cómo era esa zona de Francia hace 20 o 22 años. ¿Y ahora qué ha pasado? Bueno, podríamos preguntarnos eso, pero sin embargo, José Manuel, algunos de los problemas que plantea esa película como expresión de la crisis social y demás, nosotros los estamos viviendo ahora mismo ya. El problema de los desahucios, Sí, que claro. el problema de la pobreza energética y el tema de que se haya tenido que elaborar una ley para paralizar el corte de la luz, o que no te corten la luz en el caso de que no tengas recursos para pagar el recibo, son expresiones del mislo problema. Puede ser una cuestión de intensidad. Allí estamos ante un 33% de paro en un pequeño pueblo del norte de Francia, y esto, claro, es una catástrofe. O incluso lo de que muchas escuelas han visto obligados a alimentar, dar de comer a los niños. De comer a los niños, porque es el único lugar donde puede garantizarse de una alimentación Sí, diaria esto sabemos. a algunos que niños, muchos sitios, en algunos muchos lugares, pueblos, ¿vale? muchos De pueblos manera de España que es el único sitio donde... tampoco estamos tan lejos unas sociedades de otras en este tipo de problemas. A ver, lo que hace Bertrand Tavernier es coger un caso modélico, prototipo, dice, este pueblo del norte de Francia, afectado de forma tan brutal, porque es casi la única forma de sustento de esta sociedad, afectado de forma tan brutal, se convierte en un caso paradigmático. Lo que produce una crisis de estas características de una sociedad que vive de un único sector exclusivamente, cuando este colapsa, lo que le sucede a esto y cómo lo vive una escuela, ¿no? Es un poco el gran valor de esa película. Si me permito solo un asunto de tal, el título de la película no es casual. Él dice «Ça commence aujourd'hui». Él lo que hace con la escuela es contar que, y es la filosofía general del cine de Tavernier por otra parte, es las personas que actúan sin tener muy en cuenta los límites de lo que es ortodoxo, correcto y demás, a veces pueden cambiar la realidad. Esta es la perspectiva, sí, ¿no? Este es el mensaje suyo. Ça commence aujourd'hui, es todos los días empieza de nuevo todo para estos niños. Cada día que vienen a la escuela es un día que empieza todo otra vez, ¿sabes? Hemos dejado el problema, conseguimos superar el problema del día pasado. Hoy, cuando los niños, el día que hacen esta celebración escolar, en la que todo el pueblo va a la escuela, los padres que inicialmente, bueno, déjame en paz, acaban diciendo, oye, tenías mucha razón, mi hijo era sordo, fíjate cómo esto ha cambiado el asunto tal. El otro que dice, quería agradecerte que te hubieses ocupado de esta manera de mi niño, que ahora viene con la niña que le dice, mi niña es la primera en la escuela, estuvo en esta escuela infantil y ahora es la primera de la escuela de primaria, ¿sabes? Esto es el mensaje de esperanza que transmite Tavernier en la película. La educación puede ser una herramienta de cambio social y de bienestar cuando la educación se ve, ahora tu pregunta es muy pertinente, cuando la educación se ve de esta manera amplia, grande, que lo abarca todo, que no es solo una técnica de enseñanza o un modo determinado de transmitir un conocimiento, sino que educar es formar personas, formar ciudadanos. Fíjate que son niños los que hay allí. Sí, pero son nada, está solamente haciéndoles que mantengan su felicidad. Sí, exacto. Como que es ingenua, que es... Es que es lo único. No, lo único solo que Es lo se puede dar. único. Entonces, claro, tú con que les des algo, les llega a los niños.
Pero El les problema es que dices tú, hasta sus bueno, familias, eso dentro de 5 años, ¿qué pasa? Pues Claro. fatal. Entonces esta banda es una, ¿cómo se dice? Es una cárcel, bomba de... No, pues, Pero bueno, un torpedo de una cosa, y el problema es que es la gente, o sea, la sociedad, nosotros los que tenemos que decir qué se hace. ¿Qué se hace? Porque eso se va a dar, Es ¿eh? otra cosa, sí, sí. Entonces, es otra cosa. ahora no reacciona nadie. Ya, ya. El político se limita a decir, yo no tengo dinero, bueno, ya, tira para ti, no, bueno, ya te mandaré a alguien al asistente social. Vale, pero la cuestión es, esa realidad se está produciendo. Bueno, yo soy pesimista y pienso que aquí se está degradando todavía más, no hay formación de empleo, el déficit sigue aumentando, aunque baje los gastos, baja los gastos, el déficit sigue manteniendo. ¿Qué quiero decirte? Hombre, no lo sé, estamos en un sistema, no sé si ese sistema capitalista se mantiene como puede. Ciertos mecanismos de Claro, compensación. y entonces, sí, pues bueno, no está, bueno, no sé si los 3,5 millones de parados que hay en este país quieren decir que hay una situación de crisis. Yo creo que sí, que hay una cierta situación de crisis. Claro, pero sin embargo latente, no nos ocultamos, no sé, nadie quiere ver nada, ¿no? Seguimos viendo Sálvame, fútbol, no sé qué y tal, pero bueno, yo no sé todos estos señores que ahora que tienen contratos de 2 horas o de 3 horas o 4 horas, ¿qué le dan de educación a sus hijos? ¿Qué le dan de comer? No lo sé, quiero decirte que es una situación que está ahí latente y que puede ir para abajo o puede, a lo mejor con Trump conseguimos, no sé, dinamizar, matando a más palestinos o matar. No digo, no sé. China también se reduce. Una cosa que a mí Pero a mí me parece pertinente, la película a mí me parece. Una cosa que me llamó la atención de la película, me desconcertó. Yo creo que es para quienes, como es mi caso, no solo hace muchos años que estuvimos en la escuela, sino además por no tener hijos, no sabemos cómo es. ¿Qué diferencia hay entre cómo es esa escuela infantil francesa? Para mí, nunca he visto una cosa así. Son así, ¿Y cómo son las es nuestras? así como se trabaja Las nuestras. actualmente en nuestras escuelas o guarderías. Actualmente no, porque esa película es de hace mucho. Bueno, Lo que me pero- gustaría es ver ahora una película De las escuelas ¿Cómo? francesas como actuales. la de Tavernier, pero de ahora. Porque el problema también que pasa ahora es que como prácticamente no se ve cine europeo, es dificilísimo ver cine europeo, y por otra parte el cine que se está haciendo en general, y exceptúo Norteamérica porque ahí se hace de todo, bueno, malo, pero se hace de todo. Es un cine prácticamente absolutamente burgués, siempre de ambientes así, sea de comedia, sea de drama, Clase sea alta, de lo que media sea, alta, siempre sin son problemas, burgueses, sí, más o menos solo para medianos, diversión y sí, entretenimiento. siempre aparece algún, concretamente en Francia, siempre aparece algún argelino, tal y cual, que siempre son encantadores y guapísimos, y siempre los integrados. franceses los tratan muy bien y eso, pero quitando así, hace muchísimo que yo no veo una película francesa así basada pues en ambientes Pero, es decir, de gente pobre, vaya. Venga, algo sobre esto que dice José Eso sí, Manuel. puedes ver alguno de los banlieues, pues como el odio así de los chicos que bajan a París y la arma y tal, pero bueno, eso es otra historia. Pero A entonces, ver, ¿cómo sobre sería el ahora? sistema, ¿Cómo venga. sería ahora eso? Sobre el sistema Yo no escolar sé, y yo la no escuela sé, infantil de una manera especial, la escuela infantil, ¿vale? A ver, la escuela infantil en el contexto europeo se desarrolla un poco más tarde, y entendemos por escuela infantil no guarderías, porque en la película, en el traslado, en los subtítulos, Sí, eso usaban sí. guardería, eso es école maternelle para ellos, ¿vale? École maternelle son nuestras escuelas infantiles, 3-6 años, y guardería o preescolar, Sí, o este de tipo de 0 a- cosas, exacto, son 0-3, y allí no estamos con 0-3, ¿vale? Y los niños ya no se les cambian los pañales, ya no les... ¿vale? ¿No hay Estamos... guarderías? No hay guardería en esa película. Pues la No, señora, no. la Eso es borracha, otro, no. la borracha va Llevaba al con niño, el sí. cochecillo, el cochecillo no lo lleva a la guardería, Claro, porque, que se es lo que, cuide. porque es que la guardería no es pública, o Claro. en todo caso no En es un pueblo como ese obligatoria. probablemente no haya. No es obligatorio, entonces puede haber... O sea que a los niños de menos de 3 años en ese pueblo los cuidan en casa. Tendrían una guardería, pero privada, que habría que pagar, cosa que estos no Por ese podrían pueblo hacer. miserable, Claro, entonces sí, cosas los niños que- de menos de 3 años están Sí, en casa. sí, están en con casa. la abuela, Claro. Bueno, entonces, el sistema de escuela infantil en el contexto europeo se desarrolla
se moderniza, vamos a llamar así, deja de ser un sitio donde a los niños lo que le hace es cuidárselos para empezar a educarlos, que es lo que ya hace este profesor, los educa, ya no los cuida solamente, aunque de vez en cuando hay que darles de comer, por lo que sea y tal, ¿no? Esto se desarrolla en los años 70 de manera muy importante en casi toda Europa. En España, en los 90. Es cuando la escuela infantil empieza a adquirir una entidad propia. De hecho, nunca tuvimos un currículo, por ejemplo, de educación infantil hasta finales de los 90, ¿vale? En lo que aparece por primera vez un currículo específico. En la Facultad de Educación de la Escuela de Profesorado no había... No lo tenían escolarmente no había currículo de infantil. Y para los profesores en las escuelas no había. Tampoco. Lo tenemos por primera vez en los años 90. Entonces, ahora mismo la escuela infantil española está muy al nivel de las escuelas infantiles europeas. Se implantó aquí un modelo muy similar. E incluso el modelo de currículo, de lo que se debe de hacer, de lo que hay que trabajar en las aulas, también es muy similar. Se articula en torno a tres grandes cuestiones: el conocimiento de uno mismo, el conocimiento del entorno, ¿vale? Y todo lo que son los ámbitos expresivos. Expresarse oralmente, por escrito, artísticamente, musicalmente, etc. Bueno, entonces, todo esto está actualmente en las escuelas españolas funcionando así. Es cierto que en los últimos años también registramos algunos problemas en estas escuelas, porque se había implantado en los 90 un modelo de trabajo que se ve muy bien en esta película, que es el trabajo de parejas de profesores. El director está en clase con otra profesora, y en cada clase hay habitualmente dos profesores. Aquí siempre se ven dos o tres. Es un modelo de trabajo muy característico de educación infantil, porque son 25 niños, bueno, ya hablaremos luego del número de niños por aula, 25 niños es lo normativo actualmente, y 25 niños de 3 años son muy difíciles de manejar por una sola persona, por saber qué están haciendo, poder orientarlos, ayudarles a hacer cosas, ¿no? Entonces, el trabajo de parejas educativas es una modalidad de trabajo muy generalizada en la escuela infantil en los años 80 y 90, en la fase expansiva, sí, o donde la crisis no pegó muy duro. Claro, pero... Y cuando empieza a pegar más duro, nosotros estamos perdiendo la pareja educativa, por ejemplo. Porque no hay profesores. Claro. Reducen la plantilla de profesorado, entonces no tienes 2 profesores para cada aula, con lo cual vas teniendo uno para cada aula y uno de refuerzo para cuando hay un problema no sé qué, pues echas mano de refuerzo que va haciendo lo que puede con este tipo de cosas. ¿Y en España también había 2 profesores por aula? Tuvimos las escuelas infantiles aquí en Galicia. Las escuelas infantiles tenían como uno de los criterios esto que se llama Rede Galiña Azul, que es un modelo equivalente a las galescolas o a otro tipo de modelo de escuelas infantiles. Uno de los criterios de realización es el trabajo de parejas de profesores. 2 profesores. ¿Y se mantiene ahora en Galicia? En algunos lugares donde van pudiendo, sí, en otros con dificultad. Lo que se hace con más frecuencia es trabajar un profesor y un auxiliar de profesor, es decir, una persona que tiene estudios de ciclo de formación profesional de educación infantil. ¿No se llaman los de estudiantes que estén haciendo prácticas? No. Bueno, de esto siempre sucede. Esto sucede en todo el mundo. Como siempre, becarios y aprendices. En todo el mundo mundial sucede esto siempre. Becarios y aprendices. De hecho, muchas veces en la facultad, las escuelas, y muy especialmente las infantiles, nos dice, ¿cuándo empezáis a mandarnos alumnos de prácticas? Porque claro, tú imagínate lo que supone para un aula de 25 chiquillos, donde haya uno solo, tener una profesora ayudante durante 2 meses o 1 mes y medio, esto es una salvación. Claro. Y si eres una pareja educativa, si estás trabajando en parejas educativas y tienes una profesora más, entonces ya puedes hacer maravillas, ¿sabes? Entonces esto es así. Una cosa que tú preguntabas, ¿y hasta qué punto un profesor puede hacer las cosas que hace ese director que vemos ahí, que lo mismo se lleva a casa a unos niños que quedaron abandonados por sus padres, que se marcha a reñirle al alcalde porque no sé cuánto, o se mete a intentar conseguirle la electricidad a una familia que está en situación de pobreza energética, ¿no? Bueno, es una cuestión de concepción de la enseñanza, ¿vale? En general, en educación trabajamos
con 3 perspectivas. Hay muchas más, pero por simplificar, y estos modelos tripartitos siempre funcionan muy bien para equilibrar lo mejor, lo peor y lo intermedio, ¿no? Trabajamos con un esquema interpretativo de 3 perspectivas de la educación, que en definitiva equivalen a lo que Habermas después en conocimiento e interés llama técnico, práctico y crítico, ¿vale? Es un poco esa misma cuestión, ¿no? Uno sería aquel que dice que la escuela o la educación lo que tiene que hacer es transmitir conocimiento. Esto es su función, ¿vale? Ese sería Técnico, sí. Otro dice que debe enseñar a pensar. Ya no es solo contarle lo que tienes que aprender, sino enseñarle a pensar o enseñarle a aprender. Esto es lo que es aquello de darle el pez o enseñarle a pescar. Un poco. Esta es la perspectiva que llamamos práctica, ¿vale? Se trata de que los chicos, los niños, las personas aprendan a hacer cosas, fundamentalmente. Y la tercera es la crítica, la perspectiva crítica, que lo que dice es que la escuela lo que tiene que hacer es formar ciudadanos para una sociedad democrática, ¿vale? Esto es las 3 perspectivas. Como puede suponer, Bertrand Tavernier y este profesor están en esta perspectiva. Lo que tiene que hacer la escuela es formar ciudadanos, niños de 3 a 6 años, pero recuerda que en una escena de la película, cuando encuentran a un niño con lesiones, malos tratos y tal, no sé cuánto, lo primero que hace el maestro es lo coge y le dice: nadie tiene derecho a hacerte esto, ni yo, ni tu profesora, ni tu padre, ni tu tío, ni nadie tiene derechos sobre ti. Esto es educar ciudadanos. Esa es la función de esa escuela. Entonces, oye, también intenta que se activen, porque a los niños que no hablan les dice, oye, eso mismo, y los niños que tienen poca autoestima, que no han desarrollado su potencialidad, porque los modos de vida eran muy bajos, sin recursos, sin este tipo de cosas, a ese niño que antes ni era capaz de mirar, ni de expresarse, ni de hablar, luego corre por el patio, le da un abrazo y finalmente mira y ve y opina sobre las cosas y esto, ¿no? O esta otra niña que vuelve después de haber terminado su cole, porque ya está en primaria, viene allí y le dice: mira, es el supuesto que está debajo de esto, ¿no? Esta escuela funcionó tan bien que mi hija se fue para primaria y es la mejor, ¿sabes? Es decir, la habéis educado tan bien que esto... Bueno, entonces, este profesor se mueve en esta perspectiva y Bertrand Tavernier entiende la educación como una herramienta de mejora de la sociedad. Esto es evidente que es así. Se coloca en esta perspectiva crítica, pero en la película aparecen claramente las otras perspectivas. Recordad cuando en el baño viene en la reunión esta que organiza el inspector con los profesores y los de servicios sociales. Sí, se encuentran en el baño y dicen: yo, la curva de Gauss, yo me ocupo de los del centro, los de abajo ya están perdidos, de estos no hay nadie que ocuparse, nadie tiene que hacer nada sobre este asunto. El técnico, es decir, esto es lo que hay, se trata de enseñar, el que aprende, aprende, y si no aprende, los que no aprenden, pues allá ellos, yo no puedo hacer nada con ellos, ¿sí? Esta es la perspectiva técnica que aparece. Y el político, a través del inspector, le dice: haga lo que tiene que hacer. Eso no sí. se venga usted. No, claro, el inspector lo que viene allí es a tirarle por las orejas y diga: oiga, no me sea usted rebelde, déjese de activismos, déjese de historias y léame el manual de educación, que es el que yo... Pero digo yo, para ser un maestro así, Sí. es casi una vocación religiosa. Hombre, claro. Entonces, es casi... Cultural, política, pues mira, pero eso- estas dos chicas ya la tienen, si no, eso- no estaban hoy aquí ahora hablando de una película sobre educación, En ¿sabes? esos niveles, y teniendo en cuenta que, bueno, ahora y antes, yo que sé antes, pero bueno, en general, que hay determinadas profesiones que a mí me parecen importantísimas, como la enseñanza en los primeros niveles y así,
que muchas veces se eligen pues porque te tocó eso, o porque eso es tal, y a mí se me ponen los pelos de punta, porque yo creo que educar a niños en esa franja de edad es lo más difícil, importantísimo, mucho más que la una universidad, cantidad mucho de más. exigencia, de generosidad. Hombre, la universidad tiene poco. Con Guardia. Además, Los mayores, No caigamos en el Además, es quijotismo lo que tampoco, ¿eh? nosotras hablamos muchas veces, claro, nosotras decimos que estudiamos magisterio, bueno, y se ríen de nosotras. Sí, parece, sí, claro. lo importante está Oh. que- Y debía ser una cosa... Cuidado, pero no hay que ser Quijote. No, claro. O sea, quiero decir Pues, que está mira, bien. especificidad de las notas. Pero- Eso, No aceptéis nunca. mira, eso que acabas de decir, Increíble, vamos. Sí. eso que acabas de decir, y lo que planteas tú, me hace pensar en una cosa que, unos elementos que ahí me llamó la atención en la película, porque yo la había visto, y la vi ayer por segunda vez, y no recordaba. Y un aspecto que me parece muy serio. Durante buena parte de la película, el maestro protagonista es un ser admirable, un misionero, un hombre bancable y tal. Entonces, incluso empieza a adquirir caracteres un poco ya excesivos. Y hay una escena importantísima, muy al final, cuando él discute con su compañera y dice: pero es que con esto ya no me dan los 14 puntos, con los 14 puntos ya no progreso, ya no puedo cambiar. Es decir, Porque también es no de carne solo- y hueso. claro, También pero es que a mí eso carne y hueso. me pareció muy interesante en la película, porque lo otro estaba pareciendo decir, bueno, este es un santo varón que está dispuesto a sacrificar su vida, sí, de acuerdo, todo eso, su novia. pero no olvides que está pendiente de la inspección y dice, como este inspector me informe mal, Claro. no me dan los 14 puntos. claro. Si no me dan los 14 puntos, no me suben de escalafón, no puedo pedir escuela, No cobro no me más, cambio, es decir, no cobro más, no. es decir, también hay, y eso, teniendo en cuenta que el guionista de la película fue un señor, me parece un rasgo de honradez, decir, bueno, Sí, claro. que no crean ustedes que yo era, No, también quería, si era posible, en fin, que me mejorasen, que me subiesen el sueldo, Claro, que me es que si no, pusiesen ya en una sería categoría fuera, y que en el una concurso de cosa traslados, fácil, ¿no? y que en el concurso de traslados pudiera irme a Toulouse y Claro. dejar estos pueblos de los ministros. La novia le pide ser humano. que sea Claro, humano. claro. Si no, de hecho, los políticos, qué suerte, si encima los maestros, bueno, encima dan todo de sí, Sí. y no piden nada también. Claro, a También ver, es algo normal, mirar por sus alumnos y por la gente que los rodea, pero también tiene que mirar por sí mismo, por No, claro, lo que claro. quiere la vida. No, pero es que Claro. eso a mí, de hecho, Complementa. de hecho a mí complementa- esa escena, digamos, me reconcilió, porque yo en un momento de decir, bueno, este tipo ya está así, le van a canonizar, ya, que exagerado, en fin, porque es que hasta ahora no le ves, en fin, un hombre Ya. sin defensa, y de repente dices, Bueno, también tiene- quería que le subieran el Tiene otro sueldo. rasgo Bueno, está bien, humano, hombre. que tiene otro rasgo humano, que es cuando se le escapa una bofetada Sí. a su chaval adoptado o el chaval de Lo su pareja. lamentable es que más de uno en el cine pensó, se la tenía que haber dado antes. Se la tenía que haber dado antes. Bueno, muy Lo bien. hace de forma tímida, esa... Sí, sí. realidad, Sí, lo sí, hace de sí. forma tímida. Sí, no. pero Lo deja en condiciones humanas. Es que hay que ser... Y Sí. claro, vale, bien, nada, está bien. Cada uno de nosotros tendrá que tomar la decisión personal que sea necesaria. Sí. Pero bueno, esa es una realidad que retrata los problemas de la sociedad. Sin duda, sin duda. Quizá- La película tiene un gran valor en ese tema. Quizá el único, y recuerdo que ayer, de noche después de ver la película, estuvimos charlando sobre ella también, para mí quizá la única deficiencia que yo le veo, pero claro, en 2 horas no se puede hacer Claro, otra por cosa, supuesto. es una excesiva concentración de problemas y disgustos en ese curso. Es decir, dices, no puede ser que en un año le pasaran todas estas cosas. Yo estoy seguro que ese señor, en los 5 o 6 años que estuvo en esa escuela, Le pasó de todo. anotó las cosas que le pasaron. Y en la película, Las todas cosas. esas le pasan Sí. en un curso. Porque es terrible, ¿eh? Algo Es que de esto. es imposible, es decir, no tendría que haber dimitido ya mucho antes, porque es que Algo se de le esto. acumula todo, ya no digamos el suicidio o la muerte que Sí. ya Feródoras, que todo lo que le pasa, se Algo le de acumulan esto todas hay, las cosas. y de hecho, alguna de las reflexiones un poco más críticas con la película, lo que dicen es que a raíz de intentar contar tantas cosas en tan poco tiempo, varias de ellas quedan así solo cogidas por los Sí, pelos. claro, es que- Sí, es un poco inevitable. Otra opción podría ser concentrarse en 3 o 4 cosas en vez de meterlas todas, porque es que mete unas cuantas, es decir... Haces una lista Sí, sí, de sí. los conflictos Claro. y problemas que ha tenido durante Sí, el sí, curso. pero es que además, a ver,
él mete los problemas sociales y ahí aborda varios asuntos. Varios al tiempo. Inevitable, el contexto es imprescindible. Si no metemos la escuela en el contexto, la estamos convirtiendo en un artificio. Entonces, esto es inevitable que sea así. Pero además de esto, luego, tiene que meter lo que les pasa a la escuela en época de recortes. Entonces, que el baño funciona mal, los grifos del baño se estropean, ¿qué más? Que se me masifican las aulas, oye, que ya tengo 32 y la norma son 25, a ver cómo hacemos con esto, no admite más alumnos y entonces el inspector le reprende y le dice, oye, que me dijeron que rechazaste a 2 estudiantes anteayer y tal, y él le dice, tengo 32. Tú no dices que tienen que ser 25, sí, hombre, pero ya sabes que esto es un poco publicidad. Y estas... Son de comentos. Vale. Bueno, entonces, esto, más eso, más el hecho de que no le revisan a los niños la cuestión médica, cómo está establecido, tardan más. Entonces, presenta el tema de los recortes, en época de crisis y de políticas más neoliberales, los recortes. Y luego queremos meter toda la escuela, la enseñanza. Entonces... La enseñanza no está muy presente. Oye, bueno, no, quiero decir, podríamos contar más bien es un problema social y económico. Sí. Pero si contamos los minutos de aula, patio, conversaciones de profesores, bueno, ¿qué me decís de la profesora mayor del centro que en 2 minutos hace un diagnóstico de cómo era la educación cuando yo era joven, antes, cuando las familias se ocupaban de sus hijos, los educaban, los atendían, los cuidaban bien y los traían al aula y yo solo tenía que no sé cuánto, y ahora en esta situación ya lo único que puedo hacer con ellos es darles cariño. Ya abandoné, ya no aspiro ni a que vayan al instituto, ni a la escuela de no sé qué, ni a la universidad, ni nada, ¿no? Pero un aspecto cinematográfico muy interesante. Derrumbada por las condiciones adversas en las que estaba trabajando. Eso, como esa señora, muchos decimos, Sí. por ejemplo, Un poco el profesor quemados, ahora es el decir, bachillerato circunstancias son tan adversas. pero es que claro, cuando yo estudiaba el bachillerato, la mayoría de mis amigas no lo estudiaron, y ahora lo estudia todo el mundo. Y seguramente cuando hablaba esa señora, los niños en esas condiciones, es que ya ni iban a la escuela. En ese pueblo iban pocos, claro. Había muchos niños que no irían. De ese pueblo nadie salía del pueblo para ir a ningún instituto ya de secundaria o de... Ahora, quiero decir yo una cosa que me llamó la atención. Los que son muy listos. Exactamente. Y luego, por ejemplo, la realidad no es hablando de eso que decís, bueno, las cosas materiales, que el grifo no funciona, que el otro está atascado, que hay goteras. Yo hoy, oyendo unos planes de la enésima autopista o vía no sé qué, no sé cuánto, que decían cada kilómetro cuesta, bueno, una barbaridad. Cuesta una escuela, cada kilómetro cuesta una muchísimo, muchísimo, y es para hacer una vía paralela a la autopista, pero bueno, aquí o en cualquier sitio. Y luego ves fotos de colegios, que los padres protestan por algo, y ves la foto del colegio y ves el horrible tejado y la humedad por detrás, las ventanas, y dices tú, con los millones del kilómetro de autopista, se arreglaban deficiencias un montón de colegios, de institutos. Y digo yo, entonces, ¿cómo no nos parece importante eso? Porque los padres protestan, los que tienen ahí a sus hijos, de una cosa puntual, pero así, en conjunto, lamentablemente podría haber más gente en la manifestación pidiendo autopista que en la manifestación pidiendo una escuela. Seguro, lo tienes en cada lugar. Claro. Que los niños estén... Mira, una cosa que quería decir, de la escena esta de la... Se preocupan más se preocupan más en conjunto, nos preocupan más de llegar pronto a la playa que de que el colegio de nuestros hijos esté perfecto. Mira, y lo que iba a decir yo de la escena esta de la profesora, ahí me llamó mucho la atención esa escena, desde el punto de vista cinematográfico, por una cosa, y es que es una secuencia, parece como que le estaban entrevistando. Es curioso porque es la única secuencia de toda la película donde realmente tiene el aspecto de ser un documental. Porque siempre que habla la gente, hablan entre sí, y de repente esta señora está delante de la cámara, habla un rato y termina y tal, y dices, pero
¿esto qué era? Parece como que habían venido, que le habían entrevistado, pero esto no es un documental, es una ficción. Y es una gran idea, porque ha quedado así, como si hubieran venido la televisión y la señora dice cómo era antes la escuela y cómo es ahora. Y eso desconcierta y es lo que decías tú de la película, ¿no? Que la película muchas veces, sin ser un documental, parece un documental, ¿no? Ya no solo la escena final, sobre todo, ¿no? La escena de la fiesta, del fin de curso. Pero esta en concreto, ¿no? Pero este es el típico ejemplo del plano secuencia, porque le colocan la cámara a la señora delante y ella empieza a contar. Sin nadie haberle preguntado, ¿eh? Tú estás pensando, bueno, que en algún momento determinado se verá quién está preguntando, quién se lo cuenta. Que esto es, que están en un diálogo, que ha venido la televisión, que está... No. Se lo cuenta la cámara directamente y ya acabó. Y es fundamental, porque da un sentido a todo el resto de la... Está diciendo lo que le pasa a una profesora que lleva muchos años, mayor, está al final de su carrera, ya casi la están despidiendo, le hacen ya un medio homenaje y esto, y entonces cuenta cómo ve ella la educación en este momento, ¿no? Cuando ya tú has pasado por las épocas mejores, las más brillantes, las menos brillantes y tal, y ahora te encuentras en esta situación casi límite, ¿no? Que es que los niños, los padres ya no los... Algunos padres ni tienen fuerzas para levantarse por la mañana y llevar al niño a clase, ¿no? Llegar al extremo de esta situación, no tienen fuerza moral para levantarse por las mañanas y llevar al niño a esto. En el contexto de trabajo es un contexto en este país extremo. teníamos las unitarias y ahora tenemos una realidad diferente, no quiere decir que sea satisfactorio. Yo me critico la hay un aspecto que tú habías... es la recuperación de las unitarias. Yo fui a un colegio. Tenemos ahora una corriente educativa que habla mucho de una recuperación de unitarias con buenos servicios. ¿Qué quieres decir? Porque dicho así, yo es que bueno, claro, estoy pensando en Galicia y evidentemente con concentras a la población, vamos a llevar una aula para cada persona. Durante una etapa. Es decir, hay varios estudios que han analizado en qué consiste que un niño de 3 años, porque los TEI tienen infantil y primaria y son los que concentran a todo, que un niño de 3 años le vaya a recoger un autobús a las 8 de la mañana a su casa, lo lleve para el cole y esté allí hasta las 5 de la tarde, comida incluida y todo este tipo de cosas, o el hecho de que tenga la escuela al lado de su casa durante un tiempo en la localidad. Claro, entonces hay nuevos enfoques que hablan de la conveniencia de recuperar la escuela infantil en el lugar donde están los niños, que quizá no es, como una solución a la medida del niño. En pueblos de Castilla quizá. Aquí una casita a cada niño que... A lo mejor hay un niño por aldea. ¿Sabes lo que pasa? Pero entonces no es la casa de esa aldea, no es la escuela de esa aldea, es la escuela de este contorno donde los niños les lleva 10 minutos o 15 llegar desde su casa. No hora y media. Claro, pero antes, por ejemplo... Y también, perdón, y ya termino, y también superado el tema del aislamiento, que era uno de los grandes problemas de las escuelas unitarias. Estaba en un lugar donde ni tenías una pista que llegase. Yo soy hijo y hermano de maestras, ¿sabes? Y alguna de mis hermanas, cuando empezaron a trabajar, tenían un trayecto de 2 kilómetros que solo se podían hacer a caballo, porque no había un camino que condujese hasta la escuela desde la parada del autobús que llegaba a una carretera determinada. Con botas, que te tenías que con botas seguro, pero además venía un vecino del lugar tal, que tenía la llave de la casa de escuela y te venía a recoger en un caballo porque sabía que si no, eso no lo dabas cruzado, porque era un camino por el que pasaban 7 regatos, donde había... Vale, entonces, ha superado el aislamiento, que era el gran problema de esas escuelas unitarias. Hoy no está contemplado como una mala opción para determinada etapa educativa. A mí me parece muy buena, pero también hay un problema, no hay muchos, pero hay algo que a mí también me resulta un poco curioso en ese sentido. Que ahora, por ejemplo, imagínate un señor en un pueblo y, bueno, un barrio allí o una aldeita ahí o tal. Antes, por ejemplo, si los niños bajaban a la escuela y tenían que caminar durante 20 minutos, a nadie le parecía normal. Se ponían sus capuchas, sus botas, tal. Ahora ningún padre, ninguno quiere que sus hijos vayan caminando más de aquí, allí, a la escuela, porque
pobrecitos, llueve y hace mucho frío y tal y cual. Entonces, eso es un problema añadido. Las con la sociedades de occidental, bienestar tienen porque que quería que claro, haber claro. autobuses que parasen cada 100 metros por recoger. A mí eso me llama la atención. Y luego ir exagerando cuando ves esos reportajes de los niños colombianos o de tal de cual. Que Los pobrecitos caminan horas. Bueno, Horas y horas, sí. Pueblos de Colombia, niños caminando horas y horas para llegar a la escuela. Sin colesterol ninguno ni el nada. autobús no deja y tiene que caminar y tú ves lo que tiene que caminar el niño y es que no es nada. Además también evitas otros problemas también de salud. Y no lo veo en Galicia, no lo veo en Galicia. El coste en transporte Mira, a público para vosotros- niños en la rural es inmenso. Y están tratando ahora de simplificar, Pero verás sin también, hacer nada para reestructurar Galicia. Porque esto es una sociedad esta, pues, yo qué sé, irracional. Entonces, bueno, pues estas cosas, no sé. No, pues, Sí, Mira, pues, una cosa que quería no te- preguntaros a vosotras que visteis la película, a ver si os llamó la atención. Un detalle que nosotros estuvimos comentando ayer de noche después de ver la película. Es la escuela está organizada y tiene un señor y un montón de señoras. Sí. Bueno, no te Eso sí. nadie. No, eso, Y el director- vosotros cuando lo visteis, y el director es el único señor que hay en la- el único señor que hay en la escuela es el director. Pues nosotras en clase también la mayoría somos chicas y son muy poquitos chicos. Claro. Sí, Pero es que en este caso era Pero- curioso porque... Pero podría ser pero que la directora fuese... podía ser una de las chicas, la Entre directora. las 7 mujeres que están, que una de las... Sí, parece que el único hombre es el que tiene que ser cabeza de todo. Ahí hay un Pero es una que eso referencia. es Francia y años 90. ¿no? Es así. Y nadie, Mira. todas las mujeres, por supuesto, Sí, la limpiadora también es una mujer. La limpiadora es una No hay un limpiador, no hay un portero, no. Es un hombre y un montón de mujeres. El esquema de género también Sí, está muy funciona. bien. en Mira, ese Eso es la que película. ahora estáis dos en la mesa. ¿Y quiénes van a buscar y a llevar a los niños todos los días? Las madres. Solo una vez aparece un señor que es el abuelo. Sí. Una vez aparece un abuelo. Siempre son En las- madres. en Las escuela madres que infantil. llevan, las madres que van a recoger al niño. No aparece. Yo creo que ahora llevan muchos más padres. Siguen los conceptos antiguos. El hombre es el único que tiene fuerza para generar riqueza. Y Claro. ahora, en la realidad Pero estamos hablando de los años en la 90, en medicina Francia. aparecen mujeres, en la escuela aparecen mujeres, haciendo trabajos comedidos. El problema que yo digo es, los hombres que tendrían que luchar han desaparecido, porque ya no hay hombres tampoco. Bueno, salvo en el IBEX 35, vale. Ahí sí. Y en el gobierno, en el Congreso de los Diputados, Eso sí, hombre. y en la conferencia de Pero rectores. es que hay más hombres que... Quería hacer un Están último perdidos comentario todavía. que tiene bastante que ver también con, es representativo de lo del cine de Tavernier, ¿no? Que es la recepción de esta película, cómo funcionó, ¿no? En Francia, cómo funcionó, cómo se recibió y esto, ¿no? Ayer ya en la presentación comentamos que es una película del año 1999 y se presenta en Berlín y en San Sebastián. La premian los dos, uno es premio de la crítica, otro premio del jurado. Es una recepción de la crítica espectacular, un éxito de público importante, pero choca con un problema social o político en Francia, que es que la película se ve como una denuncia, efectivamente, de las políticas neoliberales, de los recortes, de este tipo de cuestiones. De hecho, bueno, lo comento luego. Y entonces, en ese momento, esto es el año 99, entre el 1998 y el 2002 preside la República Francesa Lionel Jospin, que había sido ministro de Educación con Mitterrand anteriormente y al que de algún modo se le podría atribuir digamos, el esquema de políticas educativas que se estuviesen llevando en Francia en ese momento. Y entonces parece ser que Lionel Jospin hizo saber que la película no le había parecido muy bien, que le resultaba un poco áspera para lo que se trataba este asunto y que en ese sentido, en el contexto del socialismo francés, fue tomada así un poco a pesar de que
Bertrand Tavernier es un hombre reconocido en el ámbito de la izquierda política, sin una militancia muy conocida al menos, pero siempre, pero siempre próximo a los comunistas, y que tampoco se priva en la propia película de utilizar al director de la escuela para reprocharle a un alcalde comunista que no se ocupase más de las ayudas sociales a las familias. Pero sigue como el razonamiento, y desde Lionel Jospin ahora, cuando la sociedad francesa dice quiero vivir mejor, me da lo mismo que se eduquen, y vamos a los recortes. Hoy por hoy, una de las protestas que hay es que hay que reducir el gasto social. Y Macron es un socialista que, dándose cuenta de que el sistema va por ahí, pues lo acepta. Encima, ¿cómo se llama este barcelonés? Socialista de manera, un liberal democrático, vamos a llamarlo así. El socialdemócrata tiene que ser consciente. Un liberal demócrata y le llega bastante. Ahí el socialdemócrata tiene que saber dónde se pone. Si quiere irse con los belenchons, y no lo vota nadie. Si quiere irse con la derecha, tampoco te voto porque tal, y entonces el juego lo hace la derecha, estupendamente. Bueno, pero la cuestión es que él adopta esa perspectiva en la película, mete el bisturí, manifiestamente hace denuncia de este tipo de cosas, y esto fue visto así como regularmente. Y parece una cierta constante en el cine de Tavernier. Otras veces que habla pues, de otras problemáticas, pues, de la adopción de niños, o del caso de Francia bajo la ocupación nazi, y algunas otras cosas de estas que él aborda con frecuencia en su cine. Su cine tiene 2 o 3 grandes direcciones. Una es cine histórico, trabaja cosas sobre la Primera Guerra Mundial, sobre los nazis o cosas de este estilo, desde la época de la Segunda Guerra Mundial. Tiene otro que esto tiene más el enfoque social, la denuncia social. Esta es una de las películas que entra en este tal. Y luego tiene varios documentales también, de manera que el tema del documental también lo aprecia y lo utiliza con cierta frecuencia. Y varias de estas películas produjeron reacciones parecidas a esta que comentaba con el caso este, ¿no? De forma que siempre mantuvo una cierta entente con el poder y con las políticas en Francia, denunciando cualquier tipo de manifestación que le pareciera especialmente. Vosotros, esta película, por lo que me has dicho, la pasáis mucho en la facultad de... Sí, con frecuencia. Y produce siempre estas mismas reacciones. ¡Caray, con la película y tal! ¡Joder, con la película! Dice, o esto que dice alguna vez, dice, pero y hay que ser un profesor como este, hay que quemarse tanto, hay que meterse tanto en la piel de un tal como para esto. Sí. Os voy a decir lo que me pasó con esta película la primera vez que la vi. Estaba en Barcelona en un congreso y una de las tardes que tenías libre por allí, pasábamos por una de las zonas de cine. Coño, no trata de mierda. Conocías pues, de las cosas de la crítica de tal que estaba para estrenarse, la estrenaron. Fui con 2 compañeros que tú conoces, Vieito Silva y alguna gente más que estábamos allí en ese momento. Y vimos la película, salimos. Yo salí y dije, caray, qué película fuerte y tal. Y recuerdo que algunos de los compañeros decían, yo no me creo que esté pasando esto en Francia. Esto era el año 99, estaban en estrenar. No me puedo creer, aquí no pasan esas cosas. ¿Cómo es posible que en Francia esté pasando esto de que la gente esté pasando hambre, que no pueda encender la luz? Nosotros todavía no habíamos llegado a esto de la pobreza energética, o al menos no lo conocíamos como un problema social importante. Se sabía, pero no, vamos, sí, una cosa muy marginal, sí, muy tal. Y entonces recuerdo esto, ¿no? Que algunos compañeros decían, esto es un poco duro en exceso, ¿no? Como para que les esté pasando a Francia. Bueno, cuando uno lee un poco el contexto y ve más de qué cosas estábamos hablando y esto, ya no les sorprende tanto, ¿no? Pero recuerdo que había sido así, chocante en su momento la película. Claro, también al ser el norte de Francia, ser un estado centralista, claro, es una zona más desconocida, una zona que tiene menos eco en los medios, que no es muy relevante desde el punto de vista político, bueno, donde hay alcaldes comunistas y cosas de ese estilo, claro. Bueno, un pueblo minero con un alcalde comunista, pues esto es como funciona esto. Sí, eso hay una... Es que yo ahora... Tengo
tienes memoria. Ah, no me digas. Bueno, a ver, Pues debe pasarte a ti solamente. Hoy le estaba yo comentando a José Manuel un librito que leí hace poco, no es una novela, es un chico que cuenta su infancia y primera juventud en un pueblo así, de ese tipo, que se titula... Ay, no me acuerdo. Da una rabia... ¿cómo Es que- normal no qué acordarse de apellido estas tenía? cosas. Es que es porque no hablo francés. Para convertirme en Emile Breguel o algo así. No suena. Bueno, un chico homosexual, pero no sufre por homosexual, realmente. Pero es una familia obrera, un pueblo así, y él cuenta su infancia, su juventud, años 90, principios del siglo XXI, y yo me quedé espantada, porque para mí eso era, quizá porque tenemos Europa así puesta, ¿no? Ahí muy arriba, digo yo, está en Francia, esta educación tan brutal, esta cultura, esta gente, todo era brutísimo. Me recordaba incluso a como yo me podía imaginar la vida rural hace años aquí, y era ahora. Algunas zonas rurales Era ahora, francesas. Tremenda, una dureza terrible. Yo recuerdo el Obrera, de Jean Gabin. Sí, La sí. cine francés de Jean Gabin, por ejemplo, en los años 80 y este tipo de cosas, Bueno, que presentaba un mundo, Un mundo una rural Francia francés, profunda. la Francia profunda, Una Francia el profunda. interior, la zona que no va cruzada por las dos grandes Sí. autopistas. Sí, sí. Una violencia machista tremenda. Bueno, yo creo que que está haciendo esto. yo